La Constitución de la provincia de Santa Fe cumple 60 años y desde entonces no ha tenido ninguna reforma. ¿Qué la mantuvo vigente durante tantos años? Para dar respuesta a esto nos acompaña Marcelino Maina, profesor de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y magíster en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Bueno, muy bien, Marcelino, vamos a hablar de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Cumple 60 años. Exacto. Pero, ¿qué tanto sabemos los santafesinos? Primero, que tenemos la norma, y en segundo término, que cumple 60 años. ¿Cuán incorporada está en nuestra educación cívica la Constitución provincial? Me parece una pregunta como para comenzar el diálogo extraordinaria, por los siguientes motivos. En primer lugar, porque dentro de lo que podría definirse como el currículum básico del sistema educativo provincial, tiene mucha más relevancia el estudio y el recorrido sobre la Constitución Nacional que el trabajo en función y la mirada sobre la Constitución provincial. Ese es un déficit que está encadenado con el abordaje que acabas de plantear de la Constitución de la provincia y su longevidad. También en paralelo, aunque no sea un tema que nos aboque en este momento, al que nos aboquemos en este momento, la Ley de Educación de la provincia de Santa Fe es aún más vieja, caduca y ya derogada, de 1949. ¿Por qué la menciono? Porque hay una especie de sintonía o de cercanía en las lecturas posibles acerca de la, insisto, de la longevidad de las normativas que son centrales para pensar el cuerpo orgánico y de funcionamiento general de la provincia, en este caso puntualmente la Constitución. Bien, ¿y por qué entonces nunca se abordó esta problemática específica? Es decir, ¿por qué hubo propuestas de reforma, de actualización? Y si las hubo, ¿por qué fracasaron? Porque evidentemente seguimos teniendo la misma norma de 1960. Exactamente. Bueno, hay dos grandes bloques ahí históricos que permiten dar una respuesta inicial a esta inquietud. La primera es la continuidad de experiencias de golpes militares y dictaduras que van del 66 al 73, como todos sabemos, la autodenominada dictadura de la Revolución Argentina, y luego, obviamente, luego del golpe del 24 de marzo del 76, el proceso de reorganización nacional, la última dictadura militar, así autodenominada, que de ninguna manera aspiraron a intervenir sobre los cuerpos normativos. Durante los periodos democráticos del 73 al 76 y luego del 83, especialmente en este último y sobre todo en particular a partir de inicios del siglo XXI, surgieron distintos proyectos que alcanzaron al menos estado parlamentario en una de las cámaras, pero como cualquier constitucionalista, yo soy historiador, pero cualquier constitucionalista podría explicar mucho mejor, para avanzar en un proceso de reforma constitucional se requiere mayoría plena de ambas cámaras, o sea, una mayoría calificada, punto al que no se ha llegado aún por la obvia discusión y deliberación parlamentaria que no logró arribar a ese consenso. Tema que seguramente va a ser de agenda inmediata en el próximo año o en el año siguiente o luego del recambio gubernativo que se avecina. Bien, vos señalaste una particularidad que fueron los golpes de Estado que tuvo nuestro país. Esta Constitución se caracteriza justamente por haber sido sancionada en 1962 en medio de un golpe de Estado. ¿Podés explicarnos cómo ocurrió esto y además el rol que tuvo la prensa en ese momento como para que esto sucediera? Es un caso muy particular de esta Constitución porque, como acabás de señalar y con mucha claridad lo planteás, entre diciembre de 1961 y mayo de 1962, o sea, en apenas 6 meses, se define la convocatoria a convencionales constituyentes para elaborar el texto de reforma de la Constitución vigente, que era la de 1900, para la provincia de Santa Fe en ese momento, insisto, en 1961, se pone en desarrollo y empiezan las deliberaciones alrededor de los primeros días de enero del 62. La Constitución es atravesada por la juramentación en la madrugada del 14 de abril,
El 15 de abril es publicada en la prensa, particularmente en el diario Litoral, por una cuestión de constituir en estado público un cuerpo normativo que, entre otras cuestiones, tiene que adquirir esa condición, reitero, de ser público para que su legitimidad sea consolidada a través de la visibilización por parte de toda la sociedad. Pero inmediatamente después, aunque salga con boletín oficial del 18 de abril, el 25 de abril, fíjate que son días, las provincias, varias provincias argentinas, entre ellas Santa Fe, son intervenidas por el golpe que derroca a Arturo Frondizi, presidente en ese momento, que depone a quien es gobernador de la provincia, Carlos Silvestre Beñis, en su primera gobernación, y que un poquito tiempo después, en mayo, lleva adelante, este golpe de Estado, que va a tener también una característica muy particular, porque es un golpe en donde la decisión y la definición de quién va a ocupar el cargo de presidente recae en José María Guido, que es el presidente pro tempore del Senado, o sea, que no ocupa, pese a darse una intervención militar, la suma del poder público, un actor militar, sino un actor civil, condicionado por las Fuerzas Armadas. Siguiendo esto, en mayo se emite un decreto que declara la nulidad de todas las elecciones previas, a excepción de aquellas que condujeron a la definición de los convencionales constituyentes que llevaron adelante la reforma de 1962. Y su aparición en la prensa es una especie de artilugio, estrategia muy ajustada a los tiempos por parte del gobernador y los convencionales constituyentes, que, insisto, la juran en la madrugada, la publican en el diario ante el temor de lo que va a suceder, previendo lo que ya por los laberintos del poder político nacional y provincial se va convirtiendo en Vox Populi, que es una intervención federal y un golpe de Estado blando sería, pero golpe de Estado al fin. Bien, y nuestra Constitución está basada en la Constitución Nacional, obviamente retoma mucho de allí. ¿Y cuáles son otras características que pueden definir a la Constitución provincial diferente a las otras constituciones de otras provincias, por ejemplo? ¿Cuáles son las particularidades de la nuestra, además de haber sido sancionada en medio de un golpe de Estado, ¿no? Exactamente. Yo, sin invadirle el terreno de los colegas juristas ni constitucionalistas, diría que es una constitución, en primer lugar, gestada al calor de ese contexto histórico-político. Y por lo tanto está pensada para reforzar la figura del gobernador. En la estructura de poder, si uno la lee con detenimiento o simplemente la recorre, se observa que la Cámara de Diputados, como todos sabemos y todas sabemos, es distribuida de la siguiente manera. Directamente quien obtenga la gobernación se lleva consigo 28 diputados de 50. O sea, se genera de esa manera una estructura de doble refuerzo del gobernador ante un sistema político provincial y nacional debilitado por fenómenos que ya vienen desde 1955 e inclusive desde antes. Estoy hablando desde la proscripción del peronismo, estoy hablando de lo que denominamos centrifugación del sistema de partidos y una progresiva crisis político, cultural y social que va a recorrer Argentina desde inicios de la década del 60 hasta mediados de la década del 70 o más allá inclusive. Así que es una constitución hecha casi a los requerimientos de la época, pensada para ese momento en particular y para reforzar la figura del gobernador. Y ahí hay un dato de color que se ha dado en los últimos años y ha de alguna manera puesto a debate esta cuestión de la distribución del poder, porque por supuesto se mantuvieron la distribución de 19 senadores, cada uno por departamento, como estaba previsto. Pero con la aparición de la boleta única en los últimos calendarios electorales de la provincia de Santa Fe, como sabe cualquiera que va a votar o cualquiera que está pensando estos temas, esta cuestión de 28 diputados anclados, fijados, relacionados directamente con el triunfo de quien va a asumir como gobernador, fue torsionado por el funcionamiento
de la boleta única. Cuando digo torsionado quiero decir cambió la arquitectura del poder. Si uno se remonta a la gobernación de Bonfatti, por ejemplo, él accede a la gobernación, pero pierde por el sistema de boletas la mayoría de diputados que todos los gobernadores anteriores a Bonfatti y posteriores al 83, desde Bernet hasta él, habían gozado no por una cuestión arbitraria, sino por la letra de la Constitución del 62. Así que ahí hay un dato interesante porque me parece que pone doblemente en agenda la necesidad de una reforma, porque tenemos una técnica de sufragio, la boleta única, que de alguna manera es disfuncional con el articulado de la Constitución. Claro. Y que genera esta necesidad de, bueno, a ver cómo rediseñamos, porque al fin y al cabo una constitución entre un montón de cosas es el diseño de una estructura de poder legitimado como cuerpo normativo que regule una sociedad, en este caso un espacio subnacional como el santafesino. Claro, es muy claro eso. ¿Y qué otros déficits tiene la Constitución actual, digamos, la que está vigente, con lo que transcurre actualmente, ¿no? Bien. Pasaron muchos años. Pasaron muchos años y la agenda global, la agenda nacional y la agenda provincial obliga a pensar muchos temas. En un momento de nuestra charla te había mencionado el tema de la educación. Uno de los apartados de la Constitución del 62 habla sobre la educación, pero tenemos este tema que también está en la agenda política, que ha recorrido los pasillos de la legislatura provincial y que es la necesidad de una nueva ley de educación. En realidad de una ley de educación porque la del 49 no está en vigencia y tiene una antigüedad realmente muy significativa. Ese sería el primer punto que rescataría, pues hace a un montón de otros fenómenos que hoy no están normados claramente. El funcionamiento del sistema educativo, para empezar. La agenda verde, o sea, la agenda ecológica, pero también sus derivaciones necesariamente tienen que estar incorporadas a una posible y futura constitución. Y por eso yo marcaría no un déficit de la del 62, porque en el 62 no se pensaba en esa línea de debate y menos aún en su inclusión constitucional, pero hoy es inevitable, ineludible. Y obviamente pensar el vínculo nación-provincia de otra manera. Eso, ¿cómo sería eso, digamos? Claro, eso es un ejercicio que algunos podrían plantear que primero tiene que surgir de nación hacia la provincia, pero me parece que necesariamente las provincias tienen que volver a capturar su condición de ejes de constitución del aspecto federal del sistema argentino para de alguna manera volver a plantear un tema que parece que hace poquito se planteó, la reforma del 94, pero que no fue abordado en su total y absoluta profundidad. Algo que quien esté escuchando este programa, cualquiera de nosotros puede identificar rápidamente con lo que quiero plantear es el sistema impositivo tributario y los regímenes derivados del mismo de distribución de recursos entre nación y provincia. Obviamente es potestad de la nación, pero las provincias necesariamente me parece que tendrían que ir avanzando por ese camino. Por ejemplo, en un apartado de la Constitución del 62, en donde se delibera, rige y se norma en torno a el funcionamiento de las municipalidades y comunas. ¿Sí? Ahí sería como, diríamos en términos casi politológicos, una estructura de niveles: nación, provincia, municipios y comunas. Si las constituciones a partir del siglo XXI empiezan a posicionar este debate, la nación, ¿sí?, que no es una abstracción, sino que es un acuerdo político, es un consenso social, va a tener que también abordar esas problemáticas, porque en un mundo tan complejo como el que vivimos, las agendas no debemos pensar, me parece a mí, es mi planteo, que deben estar impuestas, sino que pueden posicionarse, y ese posicionamiento puede venir, en este caso, de la deliberación en torno a una futura reforma
de la Constitución actualmente vigente en Santa Fe. Bien, hay cuestiones como mencionabas, estas cuestiones que mencionabas recién que son ponderables y que son a tener en cuenta. Un tema que yo creo que también es álgido en nuestra sociedad hoy por hoy, o que han tomado mucho, de alguna manera mucho predominio, es las cuestiones de género. ¿Cómo se pueden contemplar esas cuestiones en estas normas, en estas cartas magnas, digamos? Indudablemente, sí, gran omisión en mi primera devolución a tu respuesta, y gracias por mencionarlo. Claro, obviamente, si uno piensa en no solamente la cuestión de género en su acepción más básica inicial, sino más amplia y de respeto y de recepción de las diversidades, las minorías y las distintas opciones relativas al mundo privado, pero que también tienen que ver con la intervención en el mundo público, tienen que ser parte de la agenda de una reforma constitucional o de su derivación, de la agenda de una reforma constitucional luego productora de leyes que sean, permíteme esta especie de reducción, hijas directas de la nueva Constitución. Y en eso una agenda de inclusión de minorías, de respeto y de consagración de ciertos derechos que no están estipulados en la Constitución del 62 en cuanto a cuestiones de género o cuestiones vinculadas a la cuestión de género, tienen que ser claramente enunciadas como tales. Ahí hay un punto que, gracias a tu comentario y pregunta, toma claramente un lugar primordial. Si se han sancionado leyes a lo largo de los últimos 15 años relativas a este tema en particular, desde la última vinculada a la interrupción voluntaria del embarazo hasta, no sé si fue la primera, pero una de las primeras vinculadas al matrimonio igualitario, tal como es mencionado coloquialmente, bueno, una constitución pensada para el siglo XXI, para la tercera década del siglo XXI ya, bueno, esto lo tiene que tener presente. En las deliberaciones de la Convención, ¿sí?, o en las derivaciones, como mencioné, de leyes posteriores. Esa es la arquitectura jurídica que seguramente un constitucionalista o un jurista podría atravesar con mucha mayor claridad, para que la graduación en la progresión de esa construcción normativa sea armónica. Claro, sí, pensaba también, mientras hablabas de los derechos que faltarían incorporar o reconocer o priorizar o visibilizar mucho más de los que ahora quizá están implícitos y no están tan explícitos. También en los últimos tiempos hubo tratados, hasta tratados internacionales, cambios de paradigma, por ejemplo, en el abordaje de los recursos naturales, donde, por ejemplo, el agua antes estaba implícito en los derechos y ahora está explícitamente definido como un derecho humano de acceso para todo el mundo, digamos que antes no estaba eso tampoco tan explícito en las normas, en las leyes, y bueno, de a poco se fue desde lo internacional a lo local trasladando. Creo que eso también, por ejemplo, lo que mencionabas relacionado a la ecología hoy temprano tiene que ver con el tema de nuestros recursos naturales, cómo protegerlos y cómo nosotros podemos acceder a ellos también, y tenemos la obligación de tener ese acceso. Claramente, totalmente de acuerdo. Me parece que ese aspecto y varios otros que podrían abordarse a través de, por ejemplo, una hipotética primera parte de declaraciones de derechos y garantías, como reza la Constitución Nacional, podrían poner en agenda futuros debates, digo, de leyes que devengan de la nueva Constitución en torno a potenciar la resolución de problemas endémicos de nuestro país desde al menos la década del 90, que son el incremento de los niveles de pobreza, el incremento de los niveles de indigencia, de desigualdad, y que, por ejemplo, en cuanto al agua potable, en cuanto al acceso al agua, en cuanto a la agenda verde en general, la idea de vivir en un medio ambiente sano en todo el sentido del término, serían imprescindibles. Ahí está la potencia de colocar en agenda esto, y creo que gran parte de los sectores del campo político santafesino lo tienen como un dato a volver a posicionar, pues ha sido posicionado y, como decíamos hace un rato, no logró alcanzar agenda parlamentaria plena.
pero en los próximos años va a ser ineludible. Y creo que un añadido de eso, que se vio por ejemplo en la reforma constitucional de Salta de hace aproximadamente una década, es también dar lugar a la discusión, a la deliberación y al debate acerca de la cercanía o no, la vinculación o no, la soldadura, si me permitís el término vulgar o no, entre Iglesia y Estado, en este caso Estado provincial. Un tema que en el 94 fue excluido del núcleo de coincidencias básicas, que como todos saben se celebró previo a la reforma del 94 y que acotó las posibles reformas que se iban a llevar adelante en torno a la Constitución vigente a una serie de puntos específicos, y quedó por fuera el conocidísimo artículo 2, tan conflictivo, para el cual media biblioteca dice una cosa y media otra, digo de la Constitución Nacional, sí, acerca del sostenimiento del culto católico apostólico romano, bueno, que no tiene que ver con una posición beligerante para con la Iglesia, sino con lo que mencionabas anteriormente, el lugar de las minorías, el lugar de la diversidad, el lugar de cierta igualdad. No me parece adecuado usar el término acá equidad, sino de igualdad ante la ley, ¿sí? Respetando absolutamente las creencias personales privadas de índole religioso o de similar envergadura. Perfecto. Y bueno, y para terminar, ¿en qué otra provincia de nuestro país está más o menos en una situación como la nuestra? ¿O cuál es la más avanzada en esto, que ha hecho de sus constituciones, o sea, lo ha actualizado o ha podido reformarla recientemente? Sí, la han reformado recientemente, como te mencionaba, Salta, Entre Ríos, como las que generaron mayor nivel de debate, bueno, Buenos Aires en el 94, pero me parece que podría aceptarse que de común acuerdo o de mirada general, las constituciones provinciales y la Constitución Nacional, dado un fenómeno capital del siglo XXI, que es el vértigo de los cambios que atravesamos en nuestras individualidades, subjetividades, maneras de ver la sociedad, pero que deben ser normados, van quedando rápidamente como un poquito viejas, si vale la expresión. Entonces, considero que hasta la misma Constitución Nacional puede, no inmediatamente, pero puede empezar a pensarse si no es necesario de ser revisada. Tenemos un formato constitucional rígido, digo, tomando como ejemplo el caso norteamericano, es más fluido la posibilidad de una reforma con las famosas enmiendas ¿sí? constitucionales, pero en el caso de nuestra Constitución y por nuestro aparato constitucional heredado no es así. Entonces hay que llegar a acuerdos muy importantes para iniciar un camino de reforma y recién ahí abordar el proceso de una convocatoria constitucional, sea en la provincia como en la nación. Pero la pregunta es muy buena, es muy interesante, porque por más que las provincias lleven a cabo reformas, podríamos llamarlas así, plenamente novedosas para la segunda y tercera década del siglo XXI, si la Constitución Nacional queda un poco retrasada, va a haber una necesidad de empujar esa reforma. Más aún con lo que mencionaste hace un ratito, un montón de legislación que fue surgiendo, que abarca los niveles federales, o sea, nación y provincia, pero que no están adecuadas o encorsetadas en las constituciones. Entonces, nunca el edificio de la arquitectura del poder de un país está plenamente cerrado, está siempre en pleno dinamismo, es plenamente incierto hacia dónde va a ir determinado recorrido de debate constitucional o de cualquier tipo de debate, pero la necesidad de homogeneizar ciertas cuestiones, yo creo que mencionaste algunas que son hiperclaves, es imprescindible. Perfecto. Bueno, Marcelino, te agradecemos mucho la presencia en este programa, la claridad sobre los temas y bueno, hasta cualquier momento.